Hola Jaime, ¿cómo estás? Oye Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación o por tu invitación. La verdad es que queríamos conversar contigo hace rato y pues sabemos que eres un referente en la industria acerca de este tema de los sistemas hidráulicos y bueno, nos interesaría entender un poquito la parte básica de los sistemas hidráulicos y además saber cómo podemos optimizar un sistema hidráulico. Sí, definitivamente sobre esto hay mucho que hablar. La verdad, la idea es que hoy tengamos un buen espacio, que disfrutemos este momento y que agreguemos mucho valor a nuestra audiencia. Digo que este tema tiene mucha tela que cortar y a lo mejor nos tomaría un montón de capítulos, que por cierto, este formato me gusta, deberíamos hacer un podcast. No tiene nombre, pero démosle la bienvenida a la gente a este podcast sobre hidráulica, sobre ingeniería en general. Hidropodcast. Hidropodcast, bueno, por ahora se llama así. Si les gusta el contenido, seguiremos haciendo mucho más sobre esto. ¿Cómo podríamos empezar a hablar de esto? Yo creo que para empezar a hablar sobre cómo optimizar los sistemas hidráulicos, deberíamos hablar de lo fundamental, que es el aceite. Sí, el aceite hidráulico es la vida de los sistemas hidráulicos. Muchos podrán no estar de acuerdo, pero yo creo que es el componente más importante de los sistemas hidráulicos. Más que un mando, más que un control. Más que la bomba. Más que la bomba. Más que los cilindros, sí. Claro, o sea, imaginemos el caso en que ahora mismo arrancáramos una unidad hidráulica que no tiene aceite, ahí no va a haber movimiento y lo que va a haber es calor. A lo mejor se recalienta la bomba rápido, pasa algo raro. Definitivamente para mí el aceite es el componente más importante, pero bueno, no neguemos que todos los componentes son interdependientes y hacen parte de un sistema integrado y todos tienen su importancia. Hablemos de la importancia del aceite hidráulico. El aceite hidráulico, además de transmitir la potencia, ¿sí? Porque la bomba bombea y manda el aceite por todo el sistema, transmite la potencia. Además de eso, lubrica el sistema, lubrica los componentes que están en movimiento. Además de eso, transporta consigo el calor del sistema. Así que en últimas también cumple una función de refrigerar el sistema, de disipar el calor y también protege los componentes porque en algún sentido también hace esa capa, esa película de aceite que los protege también de la intemperie, digamos, el ambiente en que se puedan encontrar. ¿Ya? Entonces, sin duda, es el componente más importante de todo sistema hidráulico. Ahora, para hablar de cómo optimizar el sistema, el siguiente paso sería saber cuáles son las fallas más comunes en un sistema hidráulico. Conocí una estadística, que de verdad no conozco los detalles de ese estudio, pero ha promediado la cantidad de daños que ocurren en sistemas hidráulicos y dice que al menos un 80% de los daños en sistemas hidráulicos se deben a problemas de contaminación. Entonces, ya te das cuenta cuán importante es el aceite y cuán riesgoso puede ser un aceite contaminado. Esta es la falla principal en los sistemas hidráulicos. A partir de aquí se derivan todas las demás fallas, desgaste en componentes, ¿sí? Rayaduras en vástagos, por ejemplo, fugas. Una partícula puede dañar un sello, dañar una manguera y también otros problemas de temperatura inclusive. Pueden atascar mecánicamente una válvula, en fin. Estas son las fallas más comunes y todas se deben a problemas de contaminación. Jaime, y si tuviéramos que darle consejos, recomendaciones, yo me atrevería a usar la palabra secretos a los ingenieros que trabajan en los sistemas hidráulicos, ¿qué secretos o qué recomendaciones o qué consejos le darías? Yo creo que de todo lo que podríamos hablar, de cómo optimizar un sistema hidráulico, de cómo reducir costos en un sistema hidráulico, de cómo crear planes de mantenimiento en sistemas hidráulicos, deberíamos hablar de muchos secretos, pero vamos a regalar 3 hoy. Quiero regalarte 3 secretos. Y digo secretos porque algunos pueden sonar contraintuitivos. Algunos pueden como que sonar chocantes, impopulares, de pronto se salen del pensamiento colectivo, ¿no? Y el primero de esos secretos precisamente es filtrar el aceite en vez de cambiarlo. Así es. No me hagas cara porque ya te voy a dar los detalles para que pases ese trago de café con tranquilidad. Amargo. Ese trago amargo. Sí, o sea, hay condiciones del aceite que en efecto dirán que ya es momento de cambiarlo, pero casi todas son químicas. La degradación de aditivos, la degradación del mismo aceite o sí que los aditivos pierdan su eficiencia. Al menos en esos casos debería cambiarse. Pero si es una contaminación por partículas o por agua, eso se puede solucionar económicamente con filtración. Ahora, si hablamos de un sistema hidráulico con un depósito muy grande, este caso se hace mucho más costoso. Si hablamos de optimizar el rendimiento, cambiar el aceite no siempre es la mejor solución.
porque entre otras cosas, cuando tú haces un cambio de aceite, expones el sistema. Normalmente en una intervención de mantenimiento se expone el sistema a la intemperie, a malas prácticas que podrían hacer que le entre contaminación al sistema. Y entre otras cosas, un dato también muy interesante que hace que esto sea más secreto es que los aceites nuevos no vienen en el grado de contaminación ideal. Oh, hombre, ¿cómo así? Totalmente. Mira, un aceite nuevo puede venir en grados superiores en cuanto a ISO 4406, superior a, no sé, 21, 18, 16, o sea, superiores a eso. Y un sistema hidráulico idealmente debería trabajar en un 16, 14, 12, de ahí para abajo. ¿Sí? Entonces, pero explíqueme mejor eso, aunque eso sería un tema interesante después revisarlo con un contador de partículas y hacer una prueba en campo. Pero el aceite nuevo no viene con las condiciones de limpieza ideales para el sistema hidráulico. Nada, como para trabajar enseguida, no. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Filtrar el aceite nuevo. Exactamente. Es que espérate otro trago. Mira que un aceite puede contaminarse en el envase, en el transporte, en el almacenamiento, ¿sí? Y en el mismo momento que se trasvasa a un sistema hidráulico ya se contamina un poco más. Lo ideal no sería usar un embudo y llenar la unidad por la tapa de llenado. Lo ideal sería usar un equipo de filtrado. Siempre va a ser una mejor solución filtrar el aceite que cambiarlo, ya dijimos, si las condiciones físicas es el único problema, y por supuesto va a ser más económico. Entre más grande la unidad, mucho más se verá el ahorro ahí, pero ya estamos hablando también en el ahorro en tiempo, porque una parada para cambiar un aceite, la limpieza de un tanque, el flushing, incrementa costos exageradamente. Y el filtrado de una cantidad específica de aceite, en comparación con el cambio a nuevo, ¿qué proporción está? No te tengo el dato exacto, la verdad, pero se podría analizar. Depende de la marca que compres, depende del tipo de aceite que compres, pero sí, es muy sencillo hacerlo. O sea, si digamos, cambias una caneca de aceite, es lo que tú necesitas, mira cuánto te cuesta y también considera cuánto tiempo te va a tomar filtrar ese aceite. Ahora, hay muchos costos asociados. En el cambio de aceite vas a tener que considerar la mano de obra para ese cambio de aceite, el flushing del equipo, la parada del equipo, la limpieza de tanque, etcétera, etcétera, hasta la disposición final del aceite viejo. Correcto. Y en el filtrado tendrás que considerar también una mano de obra, filtros, cuántas pasadas debe dar el filtro, la energía que esto consume. Es bueno hacer un análisis detallado y va a depender del caso específico, pero en la mayoría de los casos definitivamente es mejor cambiar el aceite por condición y no fijarse tanto en las horas o el tiempo, ¿sí? O no pensar tanto en la vida útil, porque es que eso depende de muchos factores. Mejor dicho, lo ideal es hacer un análisis del aceite. Hacer un análisis es indispensable para poder definir cuándo es el momento de cambiarlo o si mejor se filtra. Jaime, ¿y cuál es el segundo secreto? Ya no tiene en asco. Si este primer secreto te dio así tan duro, temo que con el segundo me mates. Pero la verdad, creo que también un gran secreto para optimizar el rendimiento de un sistema hidráulico es cambiar los filtros en el momento adecuado. O sea, no cambiarlos porque sí, no cambiarlos en cualquier momento. Y sé que muchos vendedores de filtros, una vez les mencionan que cotízame esto, de una van a eso, no te van a decir este secreto. Muchos ingenieros tampoco le echan mucha mente a esto. Para decir verdad, si tú cambias un filtro antes de que se colapse, estarás malgastando dinero, un filtro que estaba en condiciones de trabajo todavía. Sí, lo mismo si lo cambias después. Si lo cambias después de que colapse el filtro, por supuesto, está el riesgo de que pase el aceite sin filtrar, porque los filtros, la mayoría de ellos, en sistemas hidráulicos sobre todo, tienen un bypass. Que una vez se satura el filtro, se abre ese bypass y deja pasar el aceite sin filtrar. Entonces, también estás incurriendo en un terrible problema para el sistema hidráulico. Entonces, yo creo que pasa lo mismo que en el caso anterior. Es necesario evaluar las condiciones. Y sabemos que los filtros tienen indicadores de colmataje. Lo ideal es revisarlo. Hay de muchos tipos. O sea, lo ideal es implementar uno y fijarse en las condiciones del indicador de colmataje para ver cuándo es el momento de cambiarlo. Pero no siempre pensar en cuándo es el momento ideal o cuántas horas después. Siempre es mejor revisar las condiciones. No hay un dato exacto, un dato preciso de no, cámbialo a las tantas horas o no. Definitivamente toca analizar cada caso. Bueno, ¿y cuál es ese tercer secreto? A ver. Bueno, el último secreto está relacionado con estos dos y definitivamente es el secreto para que un sistema hidráulico esté óptimo y es monitorear las condiciones del aceite.
Ya hemos visto en estos dos casos de que para cambiar un filtro o cambiar el aceite tienes que saber en qué condiciones está el aceite. El aceite en un sistema hidráulico es como la sangre en el cuerpo. Si alguien tiene fiebre, a lo mejor le hace un análisis de sangre para determinar por qué es. Lo mismo pasa con un sistema hidráulico. El aceite habla, dice muchas cosas, ¿no? Siempre nos va a decir qué fallas hay, qué contaminantes hay en el sistema, cuánta contaminación hay, si hay agua, si hay degradación de aditivos. Entonces, hacer un seguimiento más detallado al aceite puede ser crucial para evitar muchas fallas, muchos paros no programados de planta y para no gastar tanto en correctivos, sino poder prevenir. Y las empresas, las industrias acostumbran a hacer esos preventivos, a revisar cómo están sus sistemas hidráulicos, a cuidar el aceite, como le llamas tú, o no lo hacen, o definitivamente solamente lo intervenimos cuando pasó algo. Es lo más normal, que la gente intervenga cuando pasa algo. Por supuesto, no es ideal. Y es que para tú poder analizar un sistema hidráulico, analizar el aceite, tendrías que tener al menos un contador de partículas. ¿Sí? Es un equipo que toda empresa con sistemas hidráulicos debería tener. ¿Sí? Entonces, así obviamente eliminas la fricción de buscar un tercero, de pagar por eso y demás. Tener un contador de partículas es muy útil porque además no es una prueba tan invasiva. Tú llegas al equipo, tomas una muestra de aceite o lo conectas en línea a un test point, a un mini-mes y puedes analizar cómo está la contaminación del aceite, cómo está de agua, cómo está de temperatura, ¿sí? Con un equipo así es suficiente. Esos datos son suficientes para tú saber qué decisiones tomar con tu equipo, qué decisiones de mantenimiento tomar. Entonces, en efecto, la gente no se preocupa tanto por esto, no quieren gastar mucho dinero en esto, sino que esperan el momento en que se daña algo y ahí toman acciones. Grave el asunto, pero bueno, eso es lo que hay. Hay una oportunidad de negocio grandísima ahí con eso de Hydraulic Care, de cuidarlo, de protegerlo y de estar ahí atento, pero no sé qué tan dispuestos estén las empresas a pagar por eso. Hay muchas maneras de buscar soluciones. En efecto, buscar terceros, empresas especializadas en esto es una solución, o crear alrededor de estos negocios, con lo que hemos hablado tras de cámaras y las mineras de aceite que nos avisen en qué momento es el momento de cambiarlo, pues sí, pero no, los ingenieros deberían estar en la capacidad de analizar sus sistemas y tomar decisiones. Yo creo que para cerrar este tema de los 3 secretos, es suficiente con saber que algunas acciones como estas o entender, conocer secretos como estos pueden llevarnos a extender la vida útil del aceite, de los componentes, a optimizar su rendimiento, a evitar paradas que le duele a muchos dueños, a muchos ingenieros, a muchos jefes de mantenimiento. Y definitivamente implementar estos secretos puede hacer que ahorren muchísimo dinero. Ok. Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? No, ya estamos pasados de tiempo. Yo creo que guardemos más temas para una próxima ocasión. Bueno, para recapitular y que no los olviden nuestros seguidores, los 3 secretos que les he dicho hoy es filtrar el aceite en vez de cambiarlo, ¿sí? Analizar las condiciones y si se puede filtrar, mejor se filtra. No cambiar un filtro por tiempo, por vida útil, sino por condiciones. Cambiarlo en el momento adecuado. Y tercero, monitorear las condiciones del sistema hidráulico. Con estos secretos se da un buen inicio a un plan de optimizar un sistema hidráulico. Definitivamente, con esto extenderíamos la vida útil de aceite, de componentes y del sistema en general, de una máquina en general. Y sin duda lo que más le gusta a los gerentes, a los empresarios, a los jefes de mantenimiento, también reduciríamos muchísimos costos. Yo sé que ya lo pudieron ver y sin duda reducirían mucho costo en mantenimiento correctivo si se toman algunas medidas previas, preventivas y predictivas, ¿sí? Como lo que hemos visto hoy. Gracias, muchachos, de verdad, todo este tema de la parte hidráulica es muy interesante. Espero que podamos tocar otros temas que sean indispensables para los sistemas hidráulicos y para optimizar los sistemas hidráulicos, que es tu expertise. Oye, espera, habíamos dicho al principio que de aquí podía salir un podcast formal. Yo creo que si alguien nos quiere proponer temas para hablar, este es el momento. Dejen comentarios algún tema que les llame la atención. Si de verdad fuéramos a hacer un podcast, ¿qué temas les gustaría aprender? ¿Qué cosas les gustaría aprender sobre hidráulica? Sobre mantenimiento, sobre motores diésel, ¿sí? ¿Qué más quisieran aprender? Lubricación, todos estos sistemas de control de variables, de condiciones y todo esto. Hay una cantidad de cosas por hablar. Total. De aquí puede salir algo bueno. Algo interesante, por lo menos. Total. Gracias, José, por el espacio y gracias a toda la audiencia
de este primer capítulo del podcast, que aún no sabemos cómo se llama, pero ya le daremos nombre.